Háblame. Autor: Elliot Rojas. Había un jarrón en el centro de la mesa. Vacío. Ni una flor, ni una hoja seca. Solo el vidrio limpio, transparente, como si alguien lo hubiese dejado ahí por compromiso. Me costaba apartar la mirada. Las sillas estaban alineadas con una precisión innecesaria. La cortina delgada temblaba apenas, como si el aire dudara en entrar. El incienso flotaba con ese olor dulzón que se pegaba en la garganta. En algún rincón de la sala, alguien se aclaraba la voz a cada rato, como si tampoco supiera qué hacer con tanto silencio. No quería mirar hacia la esquina. No todavía. ¿Quieres agua?, preguntó alguien cerca de mí. Negué con la cabeza. No reconocí la voz, o quizá no presté atención. Estaba allí, sentada, las manos cruzadas sobre el regazo, los dedos retorciéndose sin permiso. Habían pasado algunos meses desde que llegamos al país. Marie, como siempre, fue la primera en adaptarse. En menos de 2 semanas ya tenía trabajo, horario y una carpeta llena de papeles. Se encargaba de todo: el alquiler, los permisos, las compras. No era fría, pero se le daba bien poner distancia. Janet y yo, bueno, lo nuestro fue más lento. A Janet no le gustaba salir sola, ni siquiera para comprar pan. Al principio pensé que era por miedo a perderse, por no entender bien las direcciones. Luego comprendí que no tenía que ver con las calles, sino con lo que ocurría dentro de ella. Al principio compartíamos cuarto. Dormíamos en un colchón inflable que crujía a la menor provocación. A veces hablábamos hasta tarde. Bueno, yo hablaba. Janet escuchaba. Sonreía de lado, asentía, y cuando creía que me había dormido, sacaba una libreta vieja que había traído desde casa y escribía. Nunca supe qué anotaba ahí. Una noche intenté mirar. Apenas leí una palabra y me arrepentí. Cerré la libreta y fingí que nunca la había abierto. Marie dormía en el sofá. Decía que no podía pensar con tanto murmullo. Siempre tenía cara de estar ocupada con algo más importante. Yo, en cambio, flotaba entre las dos. La que servía de puente, la que a veces mediaba, a veces no. La que se perdía en los audífonos mientras ellas discutían. Una vez, Marie gritó tan fuerte que los vecinos golpearon la pared. Janet se encerró en el baño. Estuvo allí más de 1 hora. Yo no dije nada. Cuando salió, me preguntó si podía ayudarla a editar unas fotos. Y lo hice, como si nada hubiese pasado. Mi celular era lo primero que tocaba al despertar. Antes de hablar, de ducharme, incluso antes de abrir bien los ojos. Deslizaba el dedo por la pantalla mientras medio cuerpo seguía dormido. Notificaciones, tendencias, números, siempre números. Likes, vistas, seguidores. Como si el mundo entero se resumiera en eso. Grababa un video y lo repetía 15 veces. Una palabra maldicha, una sombra fuera de lugar, una expresión que no convencía, y volvía a empezar. Las horas se me iban así, entre filtros y frases pegajosas. A veces, cuando levantaba la mirada, ya era de noche. No es que no me importaran ellas, solo que yo creía que había tiempo, que siempre habría otro día para hablar, otro día para escucharlas. Con Marie hablábamos poco, lo justo. Una lista de compras, una cuenta por pagar, una queja sobre el lavamanos que goteaba. Janet decía que deberíamos comer juntas más seguido, como antes. Así que, de vez en cuando, lo hacíamos. Buscábamos una mesa en alguna esquina tranquila. Pedíamos lo mismo de siempre. Y hablábamos, un poco. Nada muy profundo, cosas del día, tonterías. Nos reíamos, sacábamos alguna selfie. Parecía suficiente, o eso pensaba. Con el tiempo empecé a notar cosas en Janet. Detalles pequeños. Un día tenía un moretón en el brazo. Le pregunté qué le había pasado y me dijo que se había golpeado con la puerta del microondas. Me reí, no por burlarme, sino porque me sonó absurdo. Ella también se rió, pero no con los ojos. Otra vez vi mechones de cabello en su almohada. Muchos, demasiados. ¿Estás bien?, le pregunté. Estoy estresada, nada más, respondió, acomodándose el suéter como si quisiera esconderse dentro de él.
Quise insistir, pero algo en su tono me hizo retroceder. Me dijo que no pasaba nada, que estaba todo bien, y le creí, o quise creerle, lo suficiente para no seguir preguntando. Una noche la escuché llorar. No era un llanto fuerte ni escandaloso. Era casi un susurro, como si no quisiera que nadie lo notara. Pero yo lo escuché y me quedé en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo. Pensé en hablarle, en preguntarle qué le pasaba, pero algo me detuvo. El miedo, tal vez, o esa voz interna que dice, mejor mañana. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, ella ya estaba despierta. Tenía los audífonos puestos y la mirada fija en la pantalla del celular. ¿Dormiste bien?, le pregunté. Sí, respondió sin mirarme. No insistí. Otro día, encontré su libreta abierta sobre la cama, la misma en la que escribía cuando pensaba que nadie la veía. Había una frase tachada tantas veces que la tinta se había desbordado. No alcancé a leerla completa, pero las palabras «me duele» aún eran visibles entre los trazos negros. Cerré la libreta. La dejé donde estaba y fingí no haberla tocado. Por esos días empecé a verla más ausente. No hablaba mucho, no discutía, no sonreía tanto. Se vestía con mangas largas, incluso cuando hacía calor. Decía que estaba cansada, que tenía sueño, que no quería salir. Marie ni lo notaba. O sí, pero lo disimulaba. Seguía llegando tarde, comiendo apurada, encerrándose en su cuarto con la excusa de tener algo pendiente. Una noche intentamos ver una película juntas, las tres, como antes. Pero a los 15 minutos, Marie se levantó y dijo que tenía una reunión virtual. Yo revisaba el celular cada 2 minutos. ¿Y Janet? Janet solo miraba la pantalla, con las manos cruzadas sobre las piernas, inmóvil. No dijo nada en toda la película, ni siquiera cuando terminó. Solo se levantó, apagó el televisor y se fue al cuarto. Me quedé ahí, sentada, sintiendo una incomodidad que no supe nombrar, una especie de urgencia que no sabía cómo sacar. Y, por primera vez, pensé que tal vez algo estaba mal, de verdad mal. Pero todavía no sabía cómo preguntarlo. Después de aquella noche, empecé a fijarme más, en los detalles, en las pausas, en los gestos. Janet caminaba más lento. Parecía más delgada, aunque nunca hablaba de eso. Una vez le ofrecí algo de comer y me dijo que no tenía hambre, que ya había comido. Pero su plato seguía limpio, intacto, ni una miga. A veces hablaba sola, muy bajito. No lo suficiente para entender lo que decía, solo lo justo para que se notara que discutía con alguien invisible, o con ella misma. Una mañana la encontré frente al espejo, tirándose del cabello. No con violencia, pero con insistencia, como si necesitara probar algo. Se me congeló el cuerpo. Le pregunté qué hacía. Nada, me dijo sonriendo. ¿Te estás arrancando el cabello? Claro que no, respondió, sin dejar de mirarse al espejo. Hubiera querido decirle que no le creía, que algo en sus ojos no cuadraba, pero no lo hice. Solo asentí y le cambié el tema. Ese fue el problema. Siempre cambiaba el tema. Los días siguieron pasando como si nada, cada una en lo suyo. Marie con su trabajo, su portátil, sus audífonos. Yo con mis redes, mis chicos les tengo un story time brutal, mis filtros. Y Janet se hacía cada vez más pequeña. Nos cruzábamos en la cocina, en el baño, en el pasillo. Nos saludábamos, a veces incluso nos reíamos. Pero había algo en su forma de mirar que ya no era lo mismo, como si no estuviera del todo ahí. Una noche le dije que deberíamos salir, las tres, como antes. Ella me miró, dudó un segundo y luego dijo, sí, sería lindo. Pero no fuimos. Siempre surgía algo, un imprevisto, una excusa, o tal vez ninguna. Y la idea se quedó en eso, en una frase dicha al pasar, como tantas otras. Había algo en el aire que empezaba a doler, como cuando sabes que va a llover, aunque el cielo aún esté claro. Una tarde,
Entré a buscar un cargador y encontré su puerta entornada. Janet estaba en el piso, sentada con la espalda contra la cama. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Solo estaba ahí, con la mirada perdida, apretando una manga del suéter con ambas manos. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Estás bien?, pregunté, como quien lanza una moneda al aire. Ella parpadeó. Tardó en responder. Sí, dijo, sin siquiera girar ápice. Quise acercarme, decirle que podía hablar conmigo, pero me sentí torpe, ajena, como si ya no supiera cómo hablarle. Fingí que solo venía por el cargador. Lo tomé y salí. Esa noche no dormí bien. Soñé que Janet se caía por un hueco oscuro. Yo intentaba alcanzarla, pero no podía mover los brazos. Desperté con el corazón acelerado y un nudo en la garganta. No se lo conté a nadie. Los días siguientes fueron peores. Janet apenas hablaba. Pasaba horas en su cuarto con las luces apagadas. Decía que tenía dolor de cabeza, que estaba resfriada. A veces salía solo para ir al baño y volvía a encerrarse. María estaba cada vez más ausente. Le comenté que me preocupaba Janet y me dijo que era una fase. Tú también te pusiste rara cuando cumpliste 20, dijo con una media sonrisa. Esto no es lo mismo, le respondí. Es su manera de llamar la atención, agregó, como si eso lo explicara todo. Y no hablamos más del tema. Empecé a revisar sus redes. Janet no subía nada desde hacía semanas. Ni historias, ni publicaciones, ni una foto. En este mundo, eso era raro. Pero ella siempre fue distinta. A veces pensaba en espiarla, revisar su cuarto, su cuaderno, su celular. Pero no lo hice, porque todavía quería creer que era yo la que estaba exagerando. El día se sentía raro. Desde que desperté, algo no encajaba. No era el clima, ni el ruido de la calle, ni siquiera la casa. Era una sensación, como si algo se estuviera rompiendo, pero todavía no sonara. Pasé la mañana respondiendo mensajes, editando un reel, subiendo una historia que me costó más de lo que debería. Pero no podía concentrarme. Todo me parecía inútil. Cerca del mediodía, toqué la puerta del cuarto de Janet. ¿Puedo pasar?, pregunté. No hubo respuesta. Esperé unos segundos más y empujé la puerta con cuidado. Ella estaba sentada en el borde de la cama, abrazando una almohada. No levantó la mirada. ¿Quieres salir un rato?, le dije. Podemos ir por un helado o algo, como antes. Nada. Podemos caminar. No tiene que ser lejos. Ni siquiera tenemos que hablar si no quieres. Seguía en silencio. Me senté a su lado. La habitación olía a encierro, a ropa húmeda y algo más que no supe identificar. Noté que tenía una marca oscura en la muñeca, como si se hubiera golpeado contra algo. ¿Qué es eso?, pregunté, tocándola con suavidad. Ella retiró la mano al instante. Nada, dijo bajito. Janet, estoy bien, insistió, esta vez más firme. Quise quedarme. Quise decirle que no se veía bien, que me importaba, que estaba ahí. Pero en vez de eso, respiré hondo y me puse de pie. Si necesitas hablar, en serio, háblame. Ella no respondió, y yo me fui. Cerré la puerta detrás de mí, como si no pasara nada, como si esas últimas palabras fueran suficientes, como si con decir háblame alcanzara. No volví a poder abrir esa puerta ese día. Esa noche no hubo cena. Mary no estaba. Yo pedí comida por una y dejé el pedido sobre la mesa, pero no toqué nada. Me senté frente al plato, sin poder comer. El jarrón seguía ahí, vacío, como siempre. Pensé en tocar de nuevo la puerta de Janet, en entrar sin avisar, en tantas cosas que al final no hice nada. Me encerré en mi cuarto, revisé el celular, cerré la aplicación, la abrí otra vez. Vi una y otra vez la misma historia en bucle, una donde sonreía, fingiendo estar feliz por algo que ni siquiera recordaba. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando salí, la casa estaba completamente en silencio, una de esas ausencias de ruido que parecen intencionales. Caminé despacio, como si mis pasos pudieran molestar a alguien.
La puerta del cuarto de Janet seguía cerrada, aunque una rendija de luz bajo ella seguía encendida. Toqué una vez. 2. Janet, llamé. Nada. Apoyé la frente contra la madera. Me temblaban las manos. No entendía por qué, o tal vez sí. Volví a mi cuarto. Me acosté. Miré el techo. El silencio se volvió insoportable. Me levanté otra vez. Fui hasta su puerta y esta vez no toqué. Solo la abrí. Lo primero que vi fue la libreta. Estaba en el piso, abierta por la mitad. No quise leerla. No todavía. La cama estaba tendida, pero vacía. La ventana entreabierta y una nota, pequeña, escrita en uno de esos papeles que antes usábamos para recordatorios. Solo decía: lo intenté. No recuerdo haber gritado, ni haber corrido, ni siquiera cómo llegué hasta el pasillo. Solo sé que, de repente, había gente. María apareció con el rostro descompuesto, el teléfono temblando entre las manos. Alguien preguntaba cosas. Otro hablaba por un intercomunicador. Yo estaba sentada en el suelo, con los oídos zumbando. Alguien me cubrió con una manta. No sentía frío, no sentía nada. La libreta seguía en el piso, abierta por la mitad. Nadie la tocaba. Parecía parte del escenario, como un objeto olvidado en una obra mal ensayada. Marie me dijo algo, creo, pero no lo entendí. Su voz sonaba lejos, como si viniera desde otro lugar, desde un túnel. Afuera empezaron a llegar luces, azules y rojas, una mezcla que parpadeaba contra las paredes, como si la casa respirara despacio. Recuerdo que alguien me preguntó si había notado algo raro últimamente. Asentí, negué. Asentí otra vez. No supe qué responder. Cuando me quedé sola, fui hasta la cocina. Todo estaba en su lugar. Los platos sobre la mesa, el jarrón en el centro, vacío. Volví a mi cuarto. Me acosté sin apagar la luz. No podía cerrar los ojos, porque si lo hacía, la veía. De pie frente a mí, mirándome como aquella vez en la que no supe qué decirle, como todas las veces. Las sillas estaban alineadas otra vez. Había más gente de la que imaginé. Rostros que no veía desde hacía años, algunos que no reconocía. Todos hablaban en voz baja, como si las palabras pudieran romper algo más. Marie estaba en la otra esquina, de pie, con los brazos cruzados. Había maquillado sus ojeras, pero no los ojos. Yo no me había cambiado desde la noche anterior. No tenía fuerzas para pensar en ropa, ni en mí. Una mujer me entregó una taza caliente. No la tomé. La dejé enfriar entre las manos. El aire olía a flores blancas, de esas que solo aparecen en ciertas ocasiones. Y a incienso, otra vez. Una niña se me acercó y me preguntó quién era la que dormía ahí. Su madre la jaló del brazo antes de que pudiera responder. No dije nada. A lo lejos, alguien lloraba, no con escándalo, sino con un llanto controlado, breve, educado. De esos que vienen con los años y la costumbre de perder. Una voz anunció algo, una despedida, unas palabras para recordarla. No quise escuchar. Miré mis manos. Estaban vacías. Entonces, la frase me volvió a la cabeza, la que había tachado tantas veces en su libreta. Me duele. Me tembló el pecho, como si por fin entendiera lo que significaba, como si, por fin, entendiera todo. Y aún así, todavía esperaba que alguien dijera que todo era un error, que ella iba a entrar por esa puerta, con su suéter enorme y su cuaderno en la mano, que iba a decir que solo se había ido a caminar, que todavía había tiempo. Nunca fui buena con los silencios. Siempre quise llenarlos, con risas, con música, con historias inventadas, con filtros. Decía que no me gustaba la incomodidad de las pausas, pero en realidad tenía miedo de escuchar lo que pasaba cuando el ruido se iba. Hoy el silencio es todo lo que tengo, y no sé qué hacer con él. A veces me pregunto si ella dejó alguna señal más clara, algo que no vi, o peor, algo que vi y decidí ignorar. No dejo de pensar en esa última vez, en lo cerca que estuve, en lo poco que hice. Solo le dije, háblame, como si fuera tan fácil, como si una palabra pudiera salvarla.
Y es ahora que no está, que entiendo lo más cruel de todo. Pensé que, si no hablaba, era porque no tenía nada que decir. Pero sí tenía. Solo que ya había dejado de creer que alguien la iba a escuchar. Ahora es tarde. Y lo único que me repito, cada día, cada noche, incluso ahora, sentada aquí, con todos esos rostros mirando hacia adelante, es que ojalá me hubiera callado más y escuchado de verdad, aunque fuera solo una vez.